Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 31, de la delectación en sí misma, artículo quinto, si las delectaciones corporales y sensibles son mayores que las espirituales e inteligibles. Respuesta. Según ya se ha dicho, la delectación proviene de la unión conocida o sentida con la cosa conveniente, mas debe observarse que las operaciones del alma, y en especial del alma sensitiva e intelectiva, como entender, sentir, querer y similares, no pasando a la materia exterior, son actos o perfecciones del operante, mientras que las acciones que terminan en la materia exterior son más bien acciones y perfecciones de la materia transformada, por cuanto el movimiento es el acto de lo movido por el que mueve. Así pues, dichas acciones del alma sensitiva e intelectiva son ellas mismas un bien de la gente y son también conocidas por el sentido y el entendimiento, razón por la cual surge de ellas la delectación y no sólo de sus objetos. Si pues se comparan las delectaciones inteligibles con las sensibles en cuanto al deleite en las acciones mismas, como en el caso del conocimiento del sentido y en el del entendimiento, no hay duda que son mucho mayores las delectaciones inteligibles que las sensibles, pues mucho más se deleita el hombre en conocer algo con el entendimiento que en conocerlo por los sentidos, puesto que el conocimiento intelectual es más perfecto y también nos es más conocido a causa de que reflexiona más sobre su acto que los sentidos. El conocimiento intelectual es asimismo más amado, porque ninguno hay que no quiera carecer primero de la vista corporal que de la intelectual, de la que están privadas las bestias y los demás y los dementes, según lo expresa San Agustín. Pero, aun comparadas en sí mismas, las delectaciones inteligibles espirituales son mayores que las sensibles corporales, lo cual se prueba considerando las tres cosas que se requieren para la delectación, a saber, el bien que se une, aquel a quien se une y la unión misma. Pues el bien espiritual es mayor que el corporal y es más amado, de lo que es señal el que los hombres se abstengan de los más intensos deleites corporales por no perder su honor, que es un bien inteligible. Igualmente, la parte intelectiva es mucho más noble y más conoscitiva que la parte sensitiva, y la unión del bien espiritual con el entendimiento es también más íntima, más perfecta y más firme. Es más íntima porque el sentido se concreta a los accidentes exteriores de las cosas, al paso que el entendimiento penetra hasta su esencia, por ser el objeto del entendimiento lo que la cosa es en sí misma. Es más perfecta porque a la unión de lo sensible con el sentido va unido el movimiento, que es acto imperfecto, por cuya razón las delectaciones sensibles no se producen en un acto simultáneo, sino que hay en ellas algo que está sucediendo ya y algo que se espera ha de consumarse, como se nota en la delectación de los manjares y en las venerias, en tanto que las inteligibles se realizan sin movimiento y por lo mismo en un acto simultáneo. Es también más firme porque los objetos deleitables corporales son corruptibles y cesan presto, mientras que los bienes espirituales son incorruptibles. Sin embargo, en lo referente a nosotros, las delectaciones corporales son más vehementes por tres razones. La primera porque las cosas sensibles nos son más conocidas que las inteligibles. La segunda porque siendo las delectaciones sensibles pasiones del apetito sensitivo, se producen con alguna transformación corporal, lo que no sucede en las delectaciones espirituales, a no ser por cierta redundancia del apetito superior en el inferior. La tercera porque las delectaciones corporales apetecen como una medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a la tristeza, por lo que las delectaciones corporales que sobrevienen a estas tristezas se sienten más y en consecuencia se reciben mejor que las delectaciones espirituales que no tienen tristezas contrarias, como después se dirá. Soluciones. La mayoría
persigue las delectaciones corporales porque los bienes sensibles son más y por mayor número conocidos, y también porque los hombres necesitan de las delectaciones como de medicina contra múltiples dolores y tristezas, y como muchos de ellos no pueden alcanzar las delectaciones espirituales que son propias de los virtuosos, es lógico que se inclinen a las corporales.